Querida familia, comencemos poco a poquito a conectarnos. Voy a suplicar a partir de este momento que aquellos hermanos que ya lograron conectarse con la página, que por favor tengan la amabilidad de pasar la liga, a, a los demás hermanos, ya que yo se me dificulta hacerlo desde acá. Entonces ahí les encargo que lo puedan hacer si me hacen la caridad, y luego también que me hagan el favor de decirme si me están siguiendo, si se está entendiendo, si se está escuchando convenientemente. ¿Me pueden seguir? ¿Me están escuchando todos? ¿Alguien me ponga por ahí? Bien. Pues mis queridos hermanos, mientras se van agregando el resto de los hermanos que definitivamente se están, digamos, se están integrando, eh, me gustaría poco a poco ir describiendo el motivo por el cual estoy queriendo compartirles este tema. Por ahí algún hermano no ha logrado conectarse bien y me está generando una interferencia. Procure hacerlo de diferente manera porque me está atorando el video. Bien, entonces decía, hace algún tiempo, queridos hermanos, entró por la nueva era una, pues una moda, yo la denomino así, una moda de entrar en la devoción angélica, pero de una manera tan profunda que en varios contextos, no digo en todos, se desplazaba la figura preponderante de Jesús mismo, de su evangelio, para entrar en otros aspectos redundantes de lo maravilloso del mensaje de los ángeles, de su aroma que se desprende, de su visión angelical, maravillosa, portentosa, etcétera. Y entonces quisiéramos regularnos, porque la iglesia es muy, muy clara en la presentación de los ángeles respecto a nuestra espiritualidad cristiana. Tiene apartados muy interesantes en el catecismo de la Iglesia Católica. Aquí los vamos a ver de pasadita. Pero entonces es importante que nos sepamos, podríamos decir, situar bien delante de esta devoción a los ángeles. Miren, según Santo Tomás enseñó que existía el culto a Dios, existía el culto a la Santísima Virgen María y el culto a los santos. Y ahí en los santos se incluían de alguna manera los ángeles, porque les llamó técnicamente el culto de la tría, que significa adorar a Dios, el culto de hiperdulía, que significa tener una gran devoción a la Santísima Virgen María, y de dulía, tener una devoción a los santos. De tal manera que la hiperdulía corresponde exclusivamente a la Madre del Señor, mientras que la dulía consistía en toda la devoción que nosotros podemos tener a los santos, quien quiera que estos sean. La gran pregunta de fondo que nos tenemos que hacer, hermanos, es, ¿se tiene que dar culto a los ángeles?
Bueno, pues al final de esta conferencia daré la respuesta. Primero, comencemos por invocar al Espíritu de Dios y que sus santos ángeles nos rodeen a todos los que vayamos a escuchar estas palabras clarificadoras de lo que es verdaderamente la función del ángel en la vida, no solamente espiritual, pero también en la vida del reino de Dios. Vamos a hablar un poquito de todo esto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, ponemos en tus manos este momento de formación continua para nosotros, laicos, consagrados a la Santísima Trinidad. Señor, queremos aprender de ti a través de los santos ángeles, de su sabiduría, de su pureza. Danos el poder conectar con estas realidades celestes, pero tener decorosamente un lugar privilegiado de adoración para ti, sin perder de vista a estos grandes seres celestes que nos acompañan desde el principio de nuestra existencia hasta que sellamos nuestra vida a la eternidad tuya. Señor, envíanos la fuerza de tu Santo Espíritu para que podamos glorificarte en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fíjense, hermanos, que hablar de los ángeles pues es hablar prácticamente de nuestra fe cristiana, de nuestro credo, de nuestra catequesis, ¿verdad? Porque en el credo niceno-constantinopolitano, también nosotros afirmamos, creo en un solo Dios, creador de cielos y tierra. Es decir, no existe solamente elemento terrenal, existe también la dimensión celeste. Creo en todo lo visible y lo invisible, creado por Dios naturalmente. Y ahí, en eso de invisible, conectamos esta creación de los seres angélicos. La tradición católica afirma que antes que nosotros como raza humana fuéramos creados, fue creada una creación espiritual, incorpórea, que llamamos ángeles. Y de alguna manera la creación de lo invisible, pues alude también a la gloria de Dios que está manifestada en estos seres angélicos, que dicho sea de paso, son seres perfectos, hermanos. Con excepción, claro, de los ángeles caídos, de los cuales no pienso abordar en esta charla, abordaré este tema en otro momento, porque existen ángeles caídos, de donde viene todo este sinfín de demonios, sinfín de diablos, Satanás, como le quieran llamar, que son fuerzas angélicas caídas, derrotadas por su soberbia. Pero estos seres angélicos están llenos de gloria, de perfección, y demuestran la gloria en su ser espirituales y la santidad de Dios. Entonces, vean, ya es tiempo de que inmigremos o emigremos de una visión que peca a veces, hermanos, disculpen, de ridícula. A veces peca de ridícula cuando imaginamos, ¿verdad?, a los ángeles rubios, ¿verdad?, de ojos azules, de vestidos y áureas impresionantes, y pues un personaje así, ¿no? Pues quién no se va a admirar, ¿verdad? Nos sale el corazón de ver todo aquello, ¿no? Sin embargo, como veremos, el acento que se pone en estas criaturas celestes, porque también ellos son creación de Dios, son seres invisibles, de acuerdo, pero reales. Circundan el orden invisible y interceptan de mil maneras al orden visible, sobre todo ciertos coros de ángeles. Lo vamos a ver paso a paso. A estos ángeles les llamamos en la tradición cristiana los Neumata Cadartá, significa los espíritus purísimos, y los distinguimos de los Neumata Cadartá, es decir, de los espíritus impuros. De tal manera que se trata de seres inmateriales, sí, pero seres sumamente inteligentes, poderosos y sobre todo, hermanos, llenos
de amor por Dios nuestro Señor, por Dios nuestro Señor. Y bueno, por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica, tienen que leerlo, es una joya. Todo el apartado del 328 para adelante es una joya. Yo le leo nada más un pedacito, no es el caso leerlo, pero sí, esto que puntualiza muy bien lo que intento decir. La existencia de seres espirituales no corporales, definitivamente eh, no corporales, las Sagradas Escrituras llaman habitualmente ángeles. Es una verdad de fe, dice el Catecismo. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga, dice la Escritura, en su gloria, se verá acompañado de sus ángeles. Entonces, vean, le pertenecen porque fueron creados, como dice la Escritura, por Él y para Él, por Él y para Él. Así dice Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, los visibles y los invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, en fin, todo esto lo explicaremos más adelante. Todo fue creado, dice San Pablo en Colosenses, por Él y para Él, que sea claro, por Él y para Él. Interesante. Bueno, la presencia de los ángeles entonces en la divina revelación, en la palabra de Dios, pues hermanos, es innegable, porque efectivamente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, yo citaré algunos ejemplos, seguramente ustedes pues recordarán otros más, hermanos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, los ángeles se encargan de cerrar el paraíso terrenal, protegen a Lot y a su familia, salvan a Agar, ¿se acuerdan todos estos textos del Génesis? Salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham cuando iba a sacrificar, ¿verdad?, a su hijo Isaac. La ley es comunicada por mediación de ellos. Conducen el pueblo de Dios, anuncian nacimientos de reyes y personajes famosos. En el libro de Josué, pues es toda una colección de ellos. Dirigen las vocaciones específicas, asisten a los profetas. Fíjense toda la función que tienen los ángeles en el Antiguo Testamento. Y luego, ya en el Nuevo Testamento, quizá más conocido de todos nosotros, pues el ángel Gabriel, ¿verdad? Que el arcángel Gabriel, que anuncia el nacimiento del precursor y después, delante de María, pues el nacimiento de Jesús nuestro Señor, ¿no? Y Mateo nos dice que protegen la infancia de Jesús, sirven a Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? En el monte de la cuarentena, cuando dice un ángeles los servían, claro, están a disposición de los hombres. Lo reconfortan en la agonía, claro, está escrito por Lucas. Entonces, hay otro aspecto de Lucas que me encanta mencionar, es que presenta este aspecto de cómo los ángeles también son misioneros, que los ángeles son evangelizadores. Son ellos los que anuncian la encarnación a los pastores. Son ellos, son misioneros. Y luego son ellos los que exhortan a las mujeres en el lugar de la resurrección. ¿Se acuerdan que se aparecen los ángeles a las mujeres que estaban ahí guardando el cuerpo de Jesús? Bueno, y así podríamos seguir. La cosa, hermanos, es que con ellos se cierra también la historia y se inaugura un nuevo orden de cosas, porque la palabra de Dios que dice que Jesucristo en su segunda venida, pues viene acompañado de sus ángeles, no va a venir solo, va a venir acompañado de miriadas y miriadas de ángeles. Según Mateo y Lucas, ellos van a estar presentes en el día del juicio, van a ser testigos presenciales. Y yo me pregunto, queridos hermanos que me están siguiendo en esta conferencia, muchas gracias. Si esto es verdad, bueno, pues entonces estamos
estamos delante de algo verdaderamente maravilloso, espectacular. Imagínense una visión así fascinante, un espectáculo en los cielos como jamás habremos visto. Me pregunto si estamos preparados para ello, pero bueno, hermanos, vamos adelante. Si alguien me pregunta, padre, pues ¿qué apariencia tienen? Pues ¿cuál apariencia? Pues si son seres espirituales, ¿sí? Sin embargo, ahí había un santo, San Anselmo, que decía, más que de percepción visiva, como una percepción de los sentidos, porque tuvo experiencias interesantes. Dice así San Anselmo, me encanta esta cita, dice, si un solo ángel apareciera visible en el firmamento, fíjense, rodeado de tantos soles brillantes, ¿cuántas son las estrellas que existen? Esa multitud de soles aparecerían como soles opacados y sin luz delante de ellos. Hermoso este texto, cuando dice que está por encima, pues naturalmente de las cosas creadas, aún del hermano sol, de la hermana luna y de los soles que existen en el universo entero. Es una cita de San Anselmo muy hermosa. Entonces, vean, ya vamos entendiendo, hermanos, que los ángeles, atención, no son solamente una doctrina, no son solamente una postura espiritual, está muy clara y muy específica en el catecismo de la Iglesia Católica, pero sobre todo son experiencia del pueblo de Dios, experiencia de los santos. Esto también hay que notarlo, ¿no? El profeta Daniel, por ejemplo, dice que vio y se conmovió porque vio, el Señor le permitió que viera, oigan, pero una infinidad de ángeles, él habla de miriadas, ¿no? En nuestros términos, estamos hablando de millones de ángeles que circundaban el espacio celeste, ¿no? Y entonces, pues sí, y luego María de Nazaret, ¿qué decir de María, nuestra madre, la Virgencita de Nazaret? No fue allí, en ese cenáculo de amor que fue visitada por precisamente por el arcángel Gabriel. Ahí está, la experiencia, ¿no? La experiencia de los ángeles. Santa Teresa de Jesús, una gran santa, en sus escritos menciona que el Señor quiso que viera un ángel muy hermoso y parecía, decía ella, que todos los ángeles están en armonía, que viven en felicidad plena, todos se abrazan, todos los ángeles en el cielo tan diferentes unos de otros y otros de otros, dice, tanto que no lo sé decir. Me parece interesante esta cita de Santa Teresa de Jesús, hermanos, porque hasta en la creación celeste existe la diferenciación de las criaturas. Esto es un dato muy interesante. Existe algo entonces que he llegado a comprender un poco de los ángeles a lo largo del tiempo, hermanos, y es que aunque sean seres majestuosos, son también seres humildes. Lo majestuoso no les quita el ser humildes. ¿Y qué creen? El más humilde de ellos, ¿saben quién es? San Miguel Arcángel. Es el más humilde. Es el que venció la soberbia de Lucifer, de Luzbel, ¿no? Contra soberbia, pues humildad, y Miguel Arcángel es el más humilde de los ángeles. Esto percibido también por algunos visionarios, por algunos santos. Se mantuvo entonces firme Miguel Arcángel ante la rebelión de los espíritus impuros y bueno, pues fueron deportados del cielo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues no hablaré ahora de esta narrativa evangélica de la destronación de los ángeles caídos, pero me voy a concentrar en el aspecto positivo de la imagen. Entonces, vean, volviendo a la idea, aunque sean las criaturas más excelsas de la creación, sin embargo, como nos dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, dice que los ángeles se ponen al servicio del ser humano, porque Jesucristo es infinitamente superior a los ángeles en gloria y dignidad, y se ponen al servicio del hombre.
y del hombre Dios, de Jesucristo el Señor, que es el Rey de los ángeles. Jesucristo es también Señor de los ángeles, de manera semejante como decimos que María Santísima, la Madre de Dios, es de veras la Reina de los ángeles. Y hay iglesias consagradas para este propósito. Ahora bien, hermanos, escuchamos en la iglesia que existen ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes y todo esto, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿de qué estamos hablando? Cualquiera podría pensar en jerarquías, estamos hablando de funciones, de rangos en el reino celestial, en el reino de Dios. Bueno, pues es preciso que acotemos un poco esta línea, hablemos un poco de esto. Y tengo que hablar necesariamente sobre aquel que le dedicó todo un tratado a los ángeles. Estamos hablando de alguien que es conocido, un autor anónimo del quinto siglo, que se le mencionó como el pseudo Dionisio Areopagita. Este Dionisio Areopagita hizo una distinción muy clara de los coros angélicos en un tratado que él llamó de jerarquía celesti, es decir, acerca de las jerarquías del cielo. Y este tratado, mis hermanos, habla que en el orden angélico existen tres coros de ángeles. El primer coro angélico tiene una función de consejería y está relativo prácticamente al orden celeste. Ellos como que no se meten tanto con los seres humanos. Son serafines, querubines, tronos. Y luego viene el segundo coro angélico. Él tiene una función más bien de gobierno. Y aquí vienen conformados las dominaciones, las virtudes y las potestades. Estamos hablando de cortes, de coros angélicos. El tercer coro angélico tiene una función de mensajería y este tercer coro está relacionado con la raza humana, ¿no? Aquí tenemos pues los principados, los arcángeles y los ángeles que están más en relación directa con los seres humanos. Y luego Dionisio, el pseudo Dionisio Areopagita, va a empezar a hablar cosas realmente maravillosas, hermanos, de todos estos elementos. Vamos a verlos así muy rápidamente para no cansarlos. Miren, cuando habla de los serafines, él nos dice que son los seres más extraordinarios, más bellos de toda la creación. Ellos son parte y esencia misma de Dios y tienen como función guardar el orden del cosmos, del universo. Se les representa normalmente como 6 pares de alas para indicar que son las criaturas más poderosas de la creación. Cuando hablamos de querubines, en cambio, se habla también en el tratado de este pseudo Dionisio, que representan el celo por la gloria de Dios. Tienen un grande celo por la gloria de Dios. A los querubines se les otorga una gran velocidad de movimiento. Decía Dionisio Areopagita, se mueven más rápido que el rayo y solamente son visibles por aquellos seres elevados a una dimensión superior. Cuando hablamos de tronos, son los ángeles que están alrededor del trono y que tienen una gran dignidad, un gran honor por estar cerca del Señor, sostienen su trono, el trono del Dios omnipotente. Cuando hablamos de dominaciones, perdón, estas dominaciones de ángeles tienen una función, hagan de cuenta, como de gobierno, sobre todo en la corte angélica, o sea, entre ellos hay orden, no cada quien jala por su, como chango por su hebra, no, también hay orden en la creación celeste, angélica, y ellos reciben y ejecutan la divina voluntad en el cielo, y se encargan de mantener también el orden en el universo creado. Se habla también de las virtudes, como ya mencionábamos, y estas virtudes en realidad es un corte angélico que tiene que ver con la guardianía de las leyes que rigen el orden cósmico, el orden celeste, el reino de los cielos. Ellos se encargan de eso, las virtudes. Las potestades, y aquí
entramos ya a un campo que es muy nuestro, son la milicia celestial, son guerreros que ayudan a los seres humanos contra las huestes demoníacas. Se encargan con éxito pues que nunca pueda vencer el mal sobre el bien. En estas potestades vamos a distinguir al gran San Miguel Arcángel. Él es el principal de las potestades del cielo. Y bueno, hablamos luego de los principados y con esto ya entramos en el campo de la mediación humana. Estos principados se encargan de guiar y de proteger a las naciones, a los reinos de la tierra. En la tradición cristiana, aunque no es bíblica, se representa al arcángel Uriel. Al arcángel Uriel no lo van a encontrar en la Biblia. Viene de los libros apócrifos. Él sería el encargado de dirigir el coro angélico y está en relación, repito, con las naciones. Luego vienen los arcángeles y ya nosotros estamos más relacionados con estos últimos dos. ¿Qué son los arcángeles? Son ejecutores de la voluntad divina respecto a los seres humanos, a los seres físicos, a los seres materiales, es decir, a nosotros, los seres humanos, la raza humana. Y se les llama arcángeles porque se encuentran a un nivel superior en relación a los ángeles. Se cree que son 7 los arcángeles, hermanos, pero la Biblia solamente menciona 3 que ya conocen, ¿no? Miguel, Gabriel y Rafael con las funciones que ya conocemos. Miguel, pues es el príncipe de las milicias celestiales, ¿no? Debemos invocarlo siempre porque él nos defiende de la malicia de este mundo, del enemigo malo. Gabriel, que es un mensajero especial para grandes personajes bíblicos, y Rafael, que es el mediador de la medicina, el que hace posible nuestra salud, sobre todo cuando ya nada ni nadie puede intervenir, ¿no? Y el resto, pues ya no son bíblicos, hermanos, son de los escritos apócrifos, solamente los menciono, no, nunca han oído hablar de ellos, ya dije Uriel, otro era Baraquiel, otro era Salatiel y otro Jeudiel, ¿sí? Todos terminan en él porque él significa Dios. Entonces tienen una función escrita en el mismo nombre. Y finalmente, los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Ángeles viene de la palabra angelo en griego, que significa mensaje, entregar un mensaje. Y de ahí viene la palabra ángel. Son los mensajeros de Dios. Ellos son los que ejecutan los santos juicios de Dios y sirven a todos aquellos que confían en Dios. Y a propósito de este último renglón, los ángeles, de ahí se ha desprendido una doctrina muy hermosa que nosotros ya conocemos, hermanos. Nosotros la conocemos como la función de los ángeles custodios, mejor conocidos como los ángeles guardianes. Y esto, por si no sabían, es doctrina reciente, es doctrina del Papa Juan XXIII de feliz memoria. Juan 23 afirmaba que esta doctrina tan excelsa de estos seres invisibles, luminosos y amistosos, con esta doctrina, decía el Papa Juan 23, nadie puede estar considerándose solo. No existe la soledad si un ángel te está haciendo vibrar, hermano. Por eso hay que invocar su presencia amiga. Están presentes desde nuestra concepción en el seno materno. Y bueno, nos van llevando en amor pleno de ternura, es decir, de devoción constante. Y bueno, la devoción, entonces, hermanos, es la clave para leer la presencia amiga de los ángeles en nuestra vida. Por tanto, más que recibir un culto de latría que no tiene sentido, de hiperdulía que no tiene sentido, o de inclusive de dulía simplemente, es la palabra devoción la que debe distinguir el cristiano respecto de los ángeles. Debemos de tener una devoción especial por estos seres celestes que nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, hermanos, no debería, siento yo, existir un ser humano que no
tenga un respeto y una devoción por el ángel guardián o por los arcángeles, acogerse a la fuerza, al vigor de San Miguel Arcángel o de los santos ángeles custodios. Debemos hacer surgir en nosotros, hermanos, una sana interacción con los ángeles. Esto es doctrina católica. Pero atención, y aquí empieza la parte un poco contrastante de la conferencia. Todo esto está bien, hasta lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Todo está bien, pero por favor, aguas. No podemos utilizar la ley del péndulo, pasar de un lado al otro. La sana ortodoxia en nuestra devoción a los ángeles, pero llevada hasta lo absurdo. Y así, mi querida audiencia, queridos hermanos que me estás escuchando, aguas con la moda de la angelatría, así la llamo yo. Tenemos un gran peligro. Y en el ámbito de la experiencia cristiana, esta piedad angélica se puede, si nos descuidamos, convertir en una eh, angelatría. Significa que nosotros adoramos ángeles, lo cual es absurdo. ¿Quién está auspiciando este presupuesto doctrinal que se ha convertido en una moda en nuestro tiempo? La nueva era. La New Age ha introducido una especie de moda, aguas con eso, de un culto exagerado a los ángeles. Los ángeles, estoy seguro, que se molestan por esto, porque ellos son celosos de la gloria de Dios, del servicio al hombre. Que si no tenemos una doctrina equilibrada y católica, podemos caer muy fácilmente en un culto desproporcionado de los ángeles, que no ayuda a nadie, no ayuda a nadie, hermanos. Cuidado, repito, con la doctrina de la nueva era. Miren, les voy a platicar una, eh, una anécdota, una anécdota. En una ocasión, un estudiante me dijo, padre, ¿qué piensa de la concepción de la nueva era respecto a los ángeles? Y le dije, bueno, pues trae unas muestras a clase y las vamos a analizar. Andaba girando, casi todo el mundo tenía, en ese tiempo pues existían los cassettes, si se recuerdan, y en clase de los teólogos, futuros sacerdotes, analizamos paso a paso todo lo relacionado a los ángeles en ese cassette. En ese cassette se decía que todos los ángeles tienen un nombre, que todos los ángeles son seres buenos, que nos debemos de atener siempre a sus consejos, que los debemos invocar todo el tiempo y que debemos de pedirles que nos revelen su nombre y que debemos de amarlos entrañablemente porque nos hacen el bien, nos protegen del mal. Y bueno, era casi 45 minutos de la presentación de la nueva era sobre el recurso en esta moda de los ángeles. Les digo la verdad, hermanos, y no miento. En ningún momento en la descripción de esa angelatría escuché la voz de Padre Celestial, el Dios único, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Se acabó la Santísima Trinidad. Solo existen los ángeles. Y además, yo sé cuál es el nombre de mi ángel personal. Ay, jole. Pues aguas, hermanito, porque también los demonios son ángeles y también tienen nombre. En vez de invocar un ángel bueno, no estarás invocando otra cosa. Cuidado, cuidado. Que no les pase eso a aquellos discípulos verdaderos de Jesucristo. Que no les pase, porque podemos ser engañados. Entonces, que se sepa de una buena vez, esta doctrina de la New Age, de la nueva era, tiene enseñanzas contrarias a la Sagrada Escritura. Tiene enseñanzas contrarias al depósito de la fe. En cuanto a los ángeles,
Miren, les asignan días, signos zodiacales, colores, aromas, les ponen un tarot, lo relacionan con amuletos, los juzgan como protectores de buena suerte. O sea, para la nueva era, Dios no deja de ser más que una simple energía cósmica, no un ser vivo, pensante, sapiente, con voluntad propia. No existe, ¿no? Entonces, cuidado con eso, porque hablar con los ángeles, descubrir nombres raros, es muy delicado. Repito, existen los nombres de los ángeles caídos, pero no sabemos cuáles son. Y antes de precipitarnos, bueno, pues antes de precipitarse, los ángeles pues, tenían algún nombre, ¿no? Entonces, cuidado, hermanos. Recuerden, los ángeles son servidores, son mensajeros, no son verdaderamente salvadores en el sentido estricto del término. Cuidan nuestra salvación, que es distinto. No necesariamente se dedican a ministrar sacramentos, ¿verdad que no? No va a existir ni siquiera el glorioso arcángel Gabriel que pueda decir, a ver, ven para acá porque te voy a perdonar los pecados, ¿verdad que no? Ni siquiera el arcángel Gabriel puede decirte, mira, yo voy a perdonar los pecados. Más poder Dios ha entregado a los seres humanos, humildes, frágiles, quebradizos, escandalosos si quieren, pero con esa potestad de régimen para perdonar los pecados de los seres humanos. Un ángel no lo puede hacer. De tal manera, queridos hermanos, que aprendamos a distinguir las cosas. Y bueno, pues ya se está agotando el tiempo. Seguramente algunos de ustedes están cansaditos, ¿verdad? Están cansaditos. Permítanme ir acotando el tema y cerrándolo. ¿Qué podemos decir a propósito de este tema? Miren, la sana piedad angélica, la sana devoción, nos va a fortalecer, hermanos. Nos va a fortalecer. A mí me emociona saber que hay un ser celeste detrás de mí, bueno, que me envía Dios para mi cuidado, ¿no? De tal manera que definitivamente se acuerdan que de pequeños teníamos una sana devoción inculcada por nuestros padres de nuestro ángel de la guarda. ¿O es que ya se les olvidó? Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día. Nos fortalecen, nos cuidan, nos protegen del mal, ¿no? Entonces invoquemos su presencia. Por eso debemos de invocar siempre su presencia adecuadamente, con oraciones verdaderamente ortodoxas. Qué hermoso es decir, por ejemplo, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, defiéndenos de la violencia y del maligno, defiéndenos de este virus maldito que nos está causando tantas tristezas, tantos malestares. Defiéndenos, defiéndenos. De tal manera que los ángeles verdaderamente nos protegen interiormente, hermanos. Nos hacen seguir un camino seguro para llegar al cometido más importante de nuestra existencia mortal. ¿Cuál es ese cometido más importante de nuestra existencia mortal? La vida para siempre, la vida eterna, vivir para siempre. Pues quiero darles esta gran noticia. Nuestros amigos, nuestros hermanos, los ángeles, lo que están cuidando es de que tú y yo tengamos verdaderamente vida plena, vida en Jesús, Salvador de nuestras vidas.
Los santos ángeles nos acompañan en nuestras luchas interiores. Cuando nos agarra la soledad, hermanos, cuando nos agarra la ausencia de Dios, Él hace presente. Cuando vivimos esos momentos de tentaciones, de dudas serias, de peligros graves, invoca a los santos ángeles y ellos vendrán en tu auxilio. Aprendamos a tener una sana devoción de los ángeles y que sean ellos los que nos guíen a la patria celeste. Mis queridos hermanos, vamos a decir 3 veces esa oración que ya conocemos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Y que ellos nos guíen y protejan siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, hermanos, por haber escuchado puntualmente esta sencilla conferencia. Muy buenas noches a todos.